Bien, conozcamos ahora un poco acerca de las herramientas que provee Firebase. Firebase es una serie de aplicativos o herramientas que nos ayuda o que nos brinda Google para poder hacer diferentes actividades. Entremos primero al dashboard, a la consola de Firebase. Firebase es de Google también, es creación de Google, por tanto tenemos una capa gratuita. En el momento en que creamos nuestra cuenta en Google, ya tenemos acceso a estas herramientas. Simplemente vamos logueados con Google. Esta sería la página inicial. Aquí nos dice vamos a la consola para poder crear nuestra primera aplicación y vemos allá cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Bien, una vez en la consola podemos ver que podemos crear diferentes proyectos. Tenemos limitaciones obviamente sobre la capa gratuita. Tenemos limitaciones en cuanto a la cantidad de proyectos simultáneos que podemos trabajar. En este caso solamente nos permite trabajar 5 proyectos simultáneos. Si se quieren más, si se requieren más, hay que hacer ya adquirir un plan de los que propone Google para este servicio. Yo voy a crear un nuevo proyecto. Si se dieron cuenta, lo hago acá desde agregar un nuevo proyecto. Todo es muy intuitivo. Aquí ponemos el nuevo proyecto. Voy a poner un proyecto de prueba. Pongamos prueba 2. Es muy sencillo la creación. Simplemente vamos a crear el nombre. Ahora nos está diciendo que tenemos un recurso de Google Analytics para poder aplicar nuestros proyectos. Google Analytics ya es una herramienta muy conocida en entorno web que nos brinda toda una serie de estadísticas de uso, de consumo de nuestra aplicación, que nos puede llegar a ayudar para tomar decisiones. En este caso nos está diciendo que si queremos aplicarlo a nuestro aplicativo para que él vaya haciendo una muestra estadística de cuáles son el comportamiento de nuestra aplicación en la red. Entonces, para configurar la cuenta, pues nos dice que a partir de cuál cuenta lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer con la única cuenta que tengo creada en Google. Vamos a crear un nuevo proyecto entonces ya basado en la configuración que tenemos. Hay que esperar que termine la creación. Con este el proyecto ya se creó. Damos en continuar. Y nos damos cuenta que aquí en el espacio previsto para los proyectos ya hay un proyecto adicional que se llama prueba 2. Bien, si nos damos cuenta, prueba Firebase nos da, si vamos aquí a compilación, nos damos cuenta que toda esta lista es una lista de aplicaciones que nos provee Firebase para nuestros proyectos. En este caso, por ejemplo, las que más tienen uso es el caso, por ejemplo, de la autenticación. Si nosotros tenemos un proyecto en el que queremos hacer todo el tema de la autenticación bajo Google, estándares de Google, estándares de seguridad, ellos se encargan de todos esos estándares de seguridad. Adicional, podemos iniciar sesión con Google, con Facebook, podemos hacer la configuración dentro de nuestros proyectos utilizando esa autenticación. También todo el tema de encriptación y cifrado de datos lo provee esta aplicación. También AppCheck es una aplicación nueva que hace como la verificación de seguridad, también es como una redundancia de seguridad de nuestras aplicaciones. Firestore, que es la base de datos con la que vamos a hacer desarrollo en el proyecto sincronizándolo con Android Studio. También tenemos otra base de datos que es Real Time Database, es una versión anterior. Por acá también está el tema de storage. Si nosotros necesitamos almacenamiento adicional para nuestras aplicaciones, podemos utilizar ese storage. No tengo en este momento claro cuánto es el almacenamiento en la capa gratuita, pero habría que revisar la documentación. También temas de hosting para poder hacer poder almacenar nuestras aplicaciones en un hosting.
Podemos trabajar con herramientas de Machine Learning y demás. Aquí hay una serie de aplicaciones que podemos utilizar sin ningún inconveniente en la misma capa gratuita que nos da con la cuenta gratis que creamos en Google. En este caso, como estamos hablando de que vamos a trabajar en sincronización con una aplicación desarrollada en Flutter, una aplicación desarrollada en Android Studio, vamos a trabajar con la base de datos Firestore. Firestore es una base de datos no relacional. Esto quiere decir que es una base de datos que no viene estructurada como lo hacen las bases de datos actualmente, las relacionales, sino que es una base de datos de tipo documental, no relacional, de tipo documental, donde se organiza la información dentro de colecciones. Cada colección tiene un documento y cada documento tiene a su vez una serie de registros organizados en un lenguaje que se llama BSON, que es algo como Binary JSON, BSON, que es organizado en JSON, en una estructura similar a JSON, pero un poco más básica. A ver, miramos por acá. La almacena en estructuras de clave valor, como lo harían los diccionarios en JavaScript. Cómo se presenta la información en JSON, muy similar, pero lo hace entonces dentro de un documento. Veamos que, por ejemplo, si quisiéramos trabajar con temas de Firestore, damos clic en Firestore. Fíjense que estamos en el proyecto de prueba 2. Desde acá podemos hacer el cambio de proyecto si lo requerimos, de un proyecto a otro. En este caso tengo los 5 proyectos que están prueba y otros 4 proyectos diferentes que tengo de pruebas también. Vamos a ingresar dentro de, ya vimos que de compilación, a ver, está un poco lento el servicio. Démosle un segundo mientras carga. Por acá, Firestore Database. Vamos a trabajar no con real time, sino vamos a trabajar con la versión actualizada que podría llegar a ser Firestore. Bien, esto es muy sencillo, es muy intuitivo. Aquí por ejemplo nos dice creemos una nueva base de datos. Pues simplemente damos clic en el botón y esto nos dice existen reglas para el acceso a la información dentro de la base de datos. Cuando estemos en modo producción, lo ideal es que lo pongamos acá y que nuestras reglas van a ser un poco más estrictas para redundar en temas de acceso de seguridad, para que no pueda haber infiltraciones no permitidas. Por ahora, como necesitamos hacer mucho trabajo por debajo, es decir, mucho trabajo directo desde la base de datos, verificar y otras cosas, vamos a ponerle en modo de prueba. Sin embargo, el modo de prueba pues se puede cambiar más adelante. Y otra cosa que tiene estas versiones actuales es que, si le doy siguiente, es que puedo modificar el tiempo en el que va a estar el modo de prueba. Una vez termine ese tiempo, pues va a bloquearme la base de datos con el fin de que no quede un acceso abierto si yo no trabajo más en ese proyecto. Acá lo podemos dejar en esta manera. De esta manera hay que poner acá la zona. Eso simplemente es más para trabajar con temas de caracteres especiales y otros caracteres que soporta. Yo lo voy a dejar ahí en US Central. Habilitamos. Y esto va a configurar la base de datos con las reglas que le estamos poniendo. En este caso, reglas de prueba. Ahora miramos, una vez esté estructurada la base de datos o ya esté el espacio listo para empezar a trabajar, vamos a darnos cuenta que esas reglas son modificables, al igual que otras configuraciones que se pueden hacer. Démosle el tiempo para que cree la base de datos. Ahora nos envía ya directamente a ese espacio. Bien, si vemos acá ya nos abrió el espacio para empezar a crear nosotros nuestras bases de datos. El tema de las bases de datos no relacionales es un tema completamente diferente a lo que nosotros hemos trabajado ya con modelado, normalización de bases de datos de tipo relacional.
Esto es un poco cambiar el chip y ver que es el tema de bases de datos relacionales maneja información inclusive no estructurada, información que podemos manejar con otros sistemas un poco más actuales como temas de Big Data, como temas de Machine Learning y demás. Entonces vamos a hacer uso de esta herramienta. Démosle un momento que está un poco lento el servidor o mi computador. Bien. Como se dan cuenta, el espacio que tenemos acá para trabajar entonces es, podemos iniciar una nueva colección. La manera en que la base de datos de tipo documental almacena la información es primero una colección. Podemos tener varias colecciones. Por ejemplo, si queremos una colección de productos, algo que almacene una serie de productos, vamos a iniciar una nueva colección. Vamos a hacer la prueba acá. Y por ejemplo, aquí dice cuál es el ID de la colección. Voy a decirle productos. Siguiente. Aquí me está diciendo que podemos generar un ID para el documento porque dentro de cada colección hay una serie de documentos, como les dije hace un rato. Nosotros podemos generar un ID de manera automática. Es un ID que se ejecuta, se crea automáticamente desde el motor de la base de datos, garantizando de que es un ID único. Cada documento debe tener un ID único, no puede repetirse. Entonces yo lo voy a dejar que lo genere automáticamente. Dentro de cada documento va a ir cada uno de los productos que yo quiera. Por ejemplo, quiero un cuaderno. Perdón, inicialmente tendría que poner una clave. ¿La clave cuál sería? Por ejemplo, un nombre. El valor sí sería cuaderno. Estamos hablando de un tipo de dato string. Entonces yo lo voy a dejar igual. Si quiero agregar un nuevo campo, simplemente le doy acá. Me va a seguir el mismo árbol jerárquico y le voy a decir, por ejemplo, aquí valor. El valor es un tipo de dato numérico y le puedo poner ya un dato numérico que puede llegar a ser 12.000, por ejemplo. Un nuevo campo, una descripción. Vamos a dejarlo string, perdón, y le voy a poner aquí cuaderno, lo que sea, 50 hojas. Listo, si son los datos que voy a almacenar, simplemente doy guardar y vamos a ver ya toda la estructura. Una vez creé esta colección, esta colección y este nuevo documento, la estructura de datos que va a almacenar. Creo un nuevo documento y dentro de ese nuevo documento va a ir almacenada la información como pares de clave valor. Descripción, el valor de la descripción, valor es la clave, el cuaderno es el valor, igual valor es la clave, 12.000 es el valor de ese campo. Si podemos agregar más documentos y podemos inclusive no tener esa estructura, es una de las ventajas, no tenemos que respetar esta estructura que ya tenemos en este documento, sino que podemos poner cualquier otra serie de combinaciones diferentes. Aquí no hay limitación en eso, no hay un modelado que nos limite para eso. Listo, este es un ejemplo de cómo se organiza la información en una base de datos de tipo no relacional, de tipo documental. Se van a dar cuenta inicialmente, los que conocen de bases de datos, que para poder llegar a un modelo, poder almacenar información o poder ingresar data a un modelo, primero hay que hacer todo un trabajo de modelado, de normalización de una base de datos, entrar primero por una diagramación entidad-relación, pasar por un modelo relacional y después una normalización y ya darse cuenta que la base de datos es óptima. En este caso no necesitamos toda esa planeación, simplemente necesitamos saber cuáles son esas colecciones y la estructura que vamos a trabajar y los datos que vamos a almacenar en cada documento. Por otro lado, las reglas, que era lo que estábamos hablando hace un rato, las podemos también modificar acá. En este caso son reglas que podemos modificar. Aquí si se dan cuenta nos está diciendo que las reglas de prueba, estamos en prueba, van a ir hasta el 16 de noviembre del año 2022. Yo puedo modificar esto y quiero decirle no, yo quiero que me dure un mes más.
lo modifico, publico y me va a quedar que en mis reglas de prueba va a ir hasta el 16 de diciembre de 2022. Bien, ya con esto tenemos configurado entonces un proyecto nuevo en Firestore, una base de datos nueva utilizando Firestore igualmente. Por ahora no vamos a utilizar ninguna de las herramientas adicionales, ya veremos en un siguiente video cómo se hace la sincronización entre Firestore y Android Studio para poder empezar a trabajar directamente con el lenguaje Dart dentro de nuestro proyecto.